Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mira, ya hemos terminado el tema de la literatura griega, como ya sabéis, y ahora vamos a ver el siguiente, que sería el de la literatura latina, ¿vale? Entonces, igual que ocurría con la literatura griega, que trabajábamos pues distintos aspectos, la épica, la lírica, veíamos, bueno, los distintos géneros la prosa, los distintos géneros que se habían desarrollado durante digamos, la Grecia clásica, la Grecia antigua. Ahora en la literatura latina vamos a hacer algo parecido, vamos a distinguir género por género lo que se produjo durante el desarrollo, digamos, de la civilización romana y así pues conoceremos los principales autores, las principales obras y las formas en las que estos géneros fueron escritos y desarrollados. Bien, empezamos con la épica. ¿Vale? La épica se parece a la épica griega, tiene ciertas semejanzas, lo que pasa es que es una épica mucho más culta y más literaria. Digamos, los autores de la épica griega pues se basaban en la mitología y básicamente lo que hacían era narrar algo que la tradición oral ya había hecho, ¿vale? Es decir, habían recopilado, el propio Homero lo que hace es recopilar lo que la tradición griega oral había ya pasado, digamos, de una generación a otra, y lo que hacía era transcribirlo. En el caso de estos autores romanos, no va a ser tanto una mera transcripción, hombre, una mera transcripción magnífica, que es lo que hace Homero. En este caso no es una transcripción, sino que hay una elección del tema y una escritura tal cual, mm, digamos, con una temática libre, pero eso sí manteniendo las normas, las reglas, las tradiciones que la lírica griega, perdón, que la épica griega había realizado. Entonces, pues, el estilo va a ser muy semejante, los propios versos, el propio, digamos, estilo de los propios personajes va a ser muy semejante también. Lo que pasa que en este caso, sobre todo lo que van a perseguir estos autores épicos romanos, va a ser mitificar, digamos, glorificar la patria romana. Es decir, hay un interés político, podemos decir, un interés nacionalista, podríamos decir, aunque no sea el término más correcto, que es hacer más grande la historia de Roma o demostrar que la historia de Roma fue muy importante en sus orígenes y en su desarrollo y por tanto no es por el mero hecho del gusto, sino que también lo que pretende en este caso también es glorificar, digamos, la patria romana. Bien, los primeros autores van a ser, bueno, aparte del propio Virgilio, del que os hablaré después específicamente, vamos a tener también otros autores, como van a ser Livio Andrónico, que va a traducir la Odisea al latín. Vamos a tener también a Neonebio, que va a hablar de las guerras púnicas, va a recopilar, digamos, lo que ocurre en las guerras púnicas y le va a dar forma de historia a través de versos. Y después vamos a tener también a Quinto Enio, que va a recopilar también la historia de Roma, de la historia de lo que es la civilización romana en sus anales, ¿de acuerdo? Bien, ya pasamos al propio Virgilio. De Virgilio hay que hablar largo y tendido porque Virgilio es uno de los autores más importantes de la antigüedad en todos los ámbitos. ¿De acuerdo? Virgilio es el autor de una obra muy conocida que se llama La Eneida. Y en La Eneida, digamos, es un poema épico que narra el viaje que realiza, en este caso, Eneas, que era el hijo de la diosa Venus, de la diosa Afrodita según los griegos, que había luchado en la guerra de Troya, era un troyano, había luchado en la guerra de Troya, la propia Odisea, o sea, la propia Ilíada de Homero lo explica, y él logra salvarse, en teoría, de la destrucción de Troya por parte de los griegos y consigue iniciar un viaje, un largo viaje, según, según lo que comenta Virgilio, pues por los propios designios divinos, digamos, él va a realizar un viaje hacia la península itálica para conseguir
fundar una nueva ciudad que va a ser Roma, ¿vale? Ese en teoría es el designio divino de Eneas, que como digo es el de fundar Roma. Bien, va a llegar al Lacio, donde va a echar raíces y va a ser el origen, digamos, del pueblo romano. En teoría, Rómulo y Remo son descendientes de Eneas y por tanto entronca directamente con la mitología griega la propia fundación de la ciudad romana. De hecho, todos los personajes relevantes de la primera etapa de la Roma clásica van a procurar en su genealogía demostrar que proceden, digamos, según su árbol genealógico, demostrar que proceden de Eneas, que proceden de Rómulo de Remo, que proceden, por tanto, de los dioses griegos, de la propia Venus, ¿vale? Pues de la propia Afrodita griega. Bien, la Eneida está formada por 12 libros, 6 se parecen mucho a la Odisea, digamos ese viaje que realizaba Ulises volviendo a su patria desde Troya, y los 6 restantes se parecen a la Ilíada, porque lo que hace Virgilio es contar pues batallas, enfrentamientos que va a tener Eneas hasta poder lograr, digamos, su objetivo, que es llegar al Lacio, que es donde se va a fundar después Roma. Bien, aparte del personaje del propio Eneas, destaca el personaje de la reina Dido, que es la reina de Cartago, que va a acoger a Eneas y a sus compañeros. Se va a enamorar perdidamente de Eneas. Y de hecho, cuando Eneas, que al principio pues es receptivo a ese amor, pero finalmente pues decide marcharse porque, bueno, afirma que tiene un cometido más importante, que es el de fundar una nueva civilización, pues Eneas se marcha entonces de Cartago y fruto digamos, de esa pérdida tan grande que siente Dido, de esa pena tan grande por ese amor perdido, va a suicidarse. Bien, bueno, la Eneida es una obra técnicamente pues perfecta, con una belleza extraordinaria en cada uno de sus versos y va a tener una influencia enorme en todo lo que va a haber después. De hecho, en la época posterior a Virgilio vamos a encontrar una serie de autores que básicamente lo que van a intentar es copiar a Virgilio de mala manera, podemos decir, con una calidad mucho menor, con unas temáticas que aun siendo interesantes para Roma, pues no se acercan en nada a lo que Virgilio había hecho en la Eneida, pero bueno, nos puede valer, digamos, para conocer un poco más lo que es la historia de Roma. Vamos a tener a Silio Itálico, que en su obra Púnica habla de la Segunda Guerra Púnica, en la que Aníbal prácticamente consiguió pues poner en jaque a la civilización romana y finalmente, pues gracias a la labor de Cipión, pues consiguieron los romanos darle la vuelta a la guerra y vencer después de la batalla de Zama a los cartagineses y Aníbal. Después tenemos a Lucano, que nos habla en la Farsalia de la guerra civil entre Julio César y Pompeyo el Magno, Pompeyo el Grande. Y la victoria, digamos, la batalla de Farsalia, que es la que le da nombre a la obra, de Julio César ante las tropas de Neo Pompeyo. Después tenemos a Valerio Flaco, que en su Argonáutica nos va a hablar del viaje que realiza Jasón y los argonautas para conseguir el vellocino de oro, ¿de acuerdo? Que es una obra de la mitología griega bastante interesante. Y después tendríamos a Estacio, que es el autor de la Tebaida o de la Aquileida, en la que, bueno, también se van a centrar en temáticas de la mitología griega, por ejemplo, en la Tebaida, pues se va a hablar de la primera guerra civil que se desarrolló en la Grecia clásica, entre las ciudades de Tebas y de Argos, y después la Aquileida, pues van a ser básicamente pues leyendas acerca de la figura de Aquiles, de este héroe griego que consiguió pues bueno, luchó contra Troya y pues fue muy importante en la derrota de Troya. Bien, pues esto es lo que vamos a hablar de la épica romana. Espero que os haya gustado. Os mando dos pequeñas actividades que ahora os explicaré, pero bueno, básicamente la 3 de la página 83 y la 4C también de la misma página. Pero bueno, ahora lo explicaré en Classroom, ¿de acuerdo? Bueno, muchas gracias por vuestra atención.